Ok. Ah, Buenas tardes, profe Nati. He visto ah, tus videos en Facebook, en Instagram, un poquito por ahí, un poquito por allá. Eh, Se me hace muy chido la forma en la que pues estás haciendo lo que es el hecho de compartir, ¿no? Porque he visto también que das como clases. El hecho de dar clases como que sí está muy chido, pero el hecho de compartir es lo que se me hace todavía más chido, ¿no? El hecho de compartir el conocimiento con otras personas, el hecho de compartir un poco de lo que sabes, de lo que tienes, se me hace muy chido. Cómo lo haces, ¿no? Cómo compartes, que no es como que de repente muy básico, sino que ya también le metes un poquito de complejidad para involucrar un poquito más como el oído, involucrar un poquito más como la mente en tu contenido, que no es nada más de, esta es la nota de do, sino que ya es más elaborado, más grande. Se me hace muy chido eso. Y pues muy bienvenida aquí a este espacio, a tu espacio, para que nos compartas un poquito de lo que es. Bienvenida, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Desde el primer contacto que hice de mandar mensaje, de repente pues no me imaginaba la respuesta que iba a tener de personas como tú que están haciendo como muchas cosas y aparte como darse el tiempo también como de responderme, ¿no? El mensaje de decir, sí, se arma, vamos a planearlo y vamos a darle, ¿no? En primera instancia, te había preguntado, pero se cortó ahorita el video. ¿Cómo fue tu acercamiento, tu primer acercamiento a la música? Eh, ¿Los cuántos años? Cómo fue que pasó? Ok. Bueno, pues yo siempre he tenido una familia muy musical, digamos, en mi núcleo familiar, o sea, entre mis tíos, mis primos, mis abuelos, mis papás, nunca hubo un músico profesional, pero siempre fue una casa muy musical, en la que mi mamá, mis Ok. tíos, mi familia por el lado materno, siempre tocaba algún instrumento, generalmente la guitarra, y les gustaba cantar, entonces siempre habían como reuniones en las que pues, toda la gente simplemente se reunía a cantar y a charlar y ese tipo de cosas. Y a mí siempre me gustó la música. Desde pequeña yo también cantaba, me involucraba en esas reuniones, me ponían cuando era muy chiquita a cantar las misas del colegio, ese tipo de cosas. Pero ya como tal, mi primer acercamiento así con la música súper de frente fue cuando yo tenía, yo creo que 7, 8 años. Y acá, no sé cómo está allá, pero aquí en Colombia el que trae los regalos en diciembre, en Navidad, no es ni Santa Claus ni nada por el estilo, sino es el niño Dios. Entonces uno le hace su cartilla. Ok, ok. Santa Claus es para los gringos. Sí. Yo me acuerdo que yo le pedí una guitarra al niño Dios. Y en esa Navidad el niño Dios me dio una guitarra. Y mi mamá me dio un par de clasecitas de guitarra, me enseñó un par de acordes, un ritmo. Y de ahí en adelante, la verdad, si me preguntas, yo no sé cómo aprendí, pero aprendí porque en esa época no era como que uno encontrara tutoriales tan fácil y eso como hoy en día. Realmente no habían tutoriales. Si uno encontraba información en internet respecto a los acordes de las canciones y de pronto los diagramas de cómo poner los acordes, pero no habían tutoriales. Entonces yo no sé cómo aprendí, pero aprendí y ya de ahí en Oye, adelante. ¿qué edad tenías, me dices, cuando pediste la guitarra? Yo calculo que 7 u 8 años. 7, 8 años. Ok, ok, no, eso es muy joven, ¿eh? No, eso es que chido, qué chido. Ok, Gracias. ok, entonces buscaste diagramas, todo lo que tiene que ver para aprender a tocar guitarra a esa edad, chiquita de 7 años, 8 años. Sí, a esa edad Wow. aprendí. Pero me gustaba era sentarme con mi guitarra y yo sacar canciones y cantar.
sea, me encerraba en mi cuarto horas de horas cantando, Sí, incluso claro. escribiendo canciones. Y pues ya después, cuando me llegó ese momento de la vida de decidir que iba a estudiar y eso, pues decidí estudiar música y yo soy músico profesional, graduada de aquí de la Ok. Javeriana. No, no sé. Aprendiendo a lo mejor a andar en bicicleta. Wow, no, o sea, 7 años es muy, muy joven. Pero bueno, y tiene mucho que ver la influencia, ¿no? Que me cuentas de tu familia, que siempre fueron como muy musicales, cantores. Sí siento que la influencia familiar tiene mucho que ver con lo que puede llegar a ser una pasión, como en tu caso, ¿no? Yo aprendí a tocar guitarra a los 15 años y apenas sé. A los 15 años mi abuelo me regaló una guitarra y también fue me acuerdo que en una ocasión había un amigo que todavía lo sigo frecuentando, que fue 2010 más o menos. Son como tipo curso en donde nos enseñó a varias personas a tocar guitarra. Digo curso porque fue nada más un solo día y ya creo que fueron como 2 días, pero supone que iba a ser un mes completo, pero ya como al segundo día ya nadie fue, ya fue como que no, pues nada, ¿no? Y en esa única clase aprendí, nos enseñó un ejercicio de arañas y nos enseñó, creo que nada más fue lo único que aprendí así de ese día. Y ya de ahí como que yo solito me agarré con los diagramas y empezar a Sí. investigar. Pero no, yo no tuve la suerte. Bueno, no diría suerte, no tuve la convicción, ganas de llegar a ser como más profesional, ¿no? Tengo amigos que sí son muy profesionales y toda esta onda, que sí estudiaron, pero a mí me llamó más el desmadre. Yo patinaba, entonces como que ya era mi pasión, no como que la guitarra era como algo secundario, no fue tanto como dedicarle mi vida a la música. Qué chido, qué chido, la verdad, de, de tan joven. ¿Y cómo fue el proceso de aprender a tocar guitarra, por ejemplo, en este caso? ¿Fue difícil a ser tan joven y tener tan poca información, aprender? ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Tú crees que ya tenías como que el don, se podría decir? No, pues no es un don, es práctica, yo lo sé, pero pues así se dice, ¿no? Ujú. Pues, o sea, si te soy sincera, yo no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho como que me haya costado y eso. Yo me acuerdo que mi mamá me enseñó, yo creo que la mayor, mi mayor y ritmo de vals. Y de pronto re mayor. Creo que me enseñó esos tres acordes, el ritmo del vals y de ahí en adelante, pues mi mamá es una persona que nos sacó adelante a mi hermana y a mí prácticamente sola y que pues trabajaba mucho y eso. Entonces yo creo que ya no le dio el tiempo para enseñarme más, pero pues a mí eso no me detuvo, yo seguí aprendiendo con lo que me encontrara en internet, pero no recuerdo mucho cómo fue eso, o sea, yo me acuerdo que yo me sentaba a ver a sacar canciones de José Luis Perales, que era lo que me gustaba a mí, y yo me sentaba ahí con la letra, con los acordes, y a ver cómo la podía sacar y tocar. Yo creo que yo soy una persona que naturalmente siempre ha tenido buen oído, bien sea por cuestiones genéticas o porque pues toda la vida me cantaron, entonces mi oído se entrenó, no lo sé, pero definitivamente hay personas que tienen más facilidad para ciertas cosas. O sea, no solo en la música, hay personas que dibujando les va mejor porque tienen más sentido de la percepción, de la profundidad, de las proporciones. Hay otras personas que naturalmente no. Hay personas que se les da bien bailar, cocinar, muchas cosas. O sea, no solo es la música. O sea, uno sí tiene unas predisposiciones para hacer ciertas cosas que uno puede terminar desarrollando o no, porque sí es cierto que existen esos, lo que llamamos talentos,
que yo lo llamo una predisposición. Pero pues si uno no desarrolla eso con disciplina, pues igual no va a llegar a ningún lado. Yo sí creo que yo tenía esa predisposición y yo realmente no aprendí guitarra porque alguien me lo impusiera o porque yo dijera, no, voy a hacer una guitarrita y no sé qué, sino porque yo quería cantar. Entonces, pues con ese Eso, objetivo sí. yo aprendí porque era lo que yo quería hacer y lo hice. Entonces, creo que no fue difícil en ese sentido porque tenía esa predisposición y porque, pues porque para mí era divertido. Era algo que yo disfrutaba hacer, no era algo que me tocara hacer o que alguien me hubiera impuesto. Eso tiene mucho que ver cuando, pues no sé, de repente como que regreso mucho a esto Dime. últimamente, ¿no? Cuando empiezo a hacer las cosas, sigue escuchándose como cortado, Sí, te o entrecortaba aquí un hablo, poquito, pero ahí te entiendo. y es que de repente yo hablo muy rápido, también tiene mucho que ver. Ok, te comentaba que últimamente como regreso a esto, de cuando haces las cosas con amor, ¿no? Cuando haces las cosas porque las quieres hacer y no porque las tengas que hacer. Y te disciplinas a hacerlas, ¿no? Te motivas a ti mismo a decir, hoy estoy cansado, pero pues de todos modos voy a practicar, ¿no? Un poco esto, voy a leer o voy a investigar o voy a aprender más sobre esto. Y esto te lleva a que desarrolles ese amor y que crezcas dentro de eso que estás aprendiendo y lo crezcas con, pues desde el amor que se le puede llegar a tener, ¿no? Tanto a la música, al arte, a lo que sea que hagas, ¿no? Al final de cuentas, pues termina siendo eso, ¿no? Si lo haces con amor, pues llegas hasta más alto, llegas más lejos. De acuerdo. Entonces tú estudias por tu propia cuenta todo lo que tiene que ver con la guitarra, ¿no? Y aprendes a tocar la guitarra bien, eh, y todo esto. ¿Qué influencia o qué? Estaba preguntando, ay, disculpen a las personas que están viendo este video por el cambio de calidad de video, pero está mejor así. Eh, entonces te estaba preguntando sobre qué fue lo que te llamó para comenzar a estudiar como tal ya música. Porque si bien te gustaba la guitarra, pues se puede gustar la guitarra y hay que darte, ¿no? Pero ya, ¿qué fue lo que te movió para meterte a la carrera? Sé que viene desde mucho tiempo atrás, pues no es algo como que tomes así a la ligera. Sí, no, pues como cuando yo tenía, es que no sé cuántos años tendría yo, pero por ahí, entre 13 y 15 años, porque la verdad no me acuerdo. Pero entre esas edades, yo algo le mencioné a mi mamá de que yo quería aprender a tocar piano. Entonces ella me regaló una organeta para que yo aprendiera a tocar y buscó como quien me pudiera dar clases de eso. Y bueno, entre toda esa búsqueda y eso, yo fui a parar a una cosa que se llamaba Unimúsica, que la verdad no sé si todavía existe, que era parte de la facultad de música de una universidad de aquí que solo tiene dos carreras que son música y medicina, que se llama la Corpas. Y entonces yo fui a estudiar a Unimúsica y bueno, allá me recibieron, me hicieron un examen, eh, pero cuando a la hora de decir que yo quería piano, pues claro, eso no era una academia, sino ya era una institución un poco más seria. Entonces me dijeron, no, si tú no tienes un piano de verdad, porque yo tenía era una organeta, pues no puedes tomar piano, no sé qué, así se más. ¿Por qué no mejor estudias un instrumento de cuerda frotada y te unes a la orquesta? Entonces, de ahí se decidió que yo iba a estudiar violín. Y yo estudié violín por ahí un año, le calculo. Pero a mí el violín nunca me gustó. Sin embargo, ahí yo empecé a aprender como mis rudimentos de solfeo, de teoría, de lectura, de todo esto que yo jamás había visto en mi vida. Y pues ya después, cuando se presentó esa pregunta de qué estudiar, o sea,
cuando uno ya va a ir a la universidad y eso que voy a estudiar, para mí fue como una respuesta muy, muy lógica, o sea, yo no lo pensé mucho, fue como, no, yo voy a estudiar música y siempre, siempre lo dije y así fue. Vale, vale. No, pues está muy chido. Este, también como el acercamiento que tienes a otro instrumento que no es el que estás acostumbrado, ¿no? Cómo fue esa experiencia? Eso sí, pues sí, eso ya es más reciente, se podría decir. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de hacer el cambio, primero que nada, y después para aprenderlo? Porque pues el violín no es un instrumento muy fácil, es muy delicado, ¿no? Tiene como sus puntos de que si no lo apoyas bien, de que si no haces el arco bien, de que si una cosa u otra te lleva a donde mismo, ¿no? Que es al fracaso, al fracaso, al fracaso, al fracaso y al fracaso todo el tiempo, y después como, no sé, este, te lleva como ya a forzarte, ¿no? A perfeccionar estas técnicas para hacerlo chido. ¿Cómo fue la experiencia en tu perspectiva? Pues, o sea, ahí hubo un choque porque yo no quería estudiar violín, yo quería estudiar era piano. Y pues efectivamente yo aprendí, no aprendí piano, así piano clásico, pero con mi organética yo hice lo mismo que con la guitarra. O sea, yo sacaba acordes, veía los diagramas de los acordes, aprendía a tocar los acordes y cantaba mis canciones ahí chapuceando Ok. en el piano, o sea, haciendo puros acordes así, de la manera más, menos profesional, pero pues funcionaba, o sea, era muy práctico, mejor dicho. Sí, También me claro. inventaba melodías y me acompañaba con una mano mientras hacía la melodía con la otra. O sea, era todo de manera muy autodidacta. En cuanto al violín, yo tenía una clase de violín a la semana y una clase como de solfeo y entrenamiento auditivo a la semana. Yo iba, tenía una profesora que ella también estaba como recién llegada a Unimúsica, entonces nos entendimos muy bien. Ella era norteamericana, entonces no hablaba mucho español, pero pues ahí nos comunicábamos en mitad de inglés, mitad de español. Em, y pues la clase era divertida, digamos, la clase era divertida, pero si te soy sincera, si te soy sincera, yo no estudiaba mucho entre clases porque el violín no era un instrumento que yo disfrutara. El violín tiene varias cosas, que es, lo primero es que al principio todo te suena horrible, porque tú no tienes la presión del arco adecuada, o sea, mientras tú aprendes bien a sostener tu arco, a hacer la presión justa, porque si haces muy poquita presión suena mal, si haces mucha presión suena peor, Sí. si el arco no va centrado justo donde debe ir centrado también empieza a sonar mal. Entonces, al principio, pues eso suena muy mal, desesperas a todo el mundo que esté a tu alrededor mientras tú estudias. Y la otra cosa es que pues como es un instrumento que no tiene trastes, la afinación es muy, muy, muy delicada. O sea, con que tú muevas un milímetro tu dedo, la afinación ya cambia y ya queda fuera de. Entonces, realmente es un instrumento bastante frustrante. Para mí fue determinante pues que no era el instrumento que yo quería estudiar. Otra de las cosas que tiene el violín es que es una posición súper incómoda. Uno no está acostumbrado a mantener esa posición. Aquí a sostener una cosa con la cabeza, se te empieza a lastimar aquí. No sé si has visto muchos violinistas profesionales, pues tienen aquí una marca, es como un raspón y es una cicatriz gigante porque pues ese roce del instrumento con el cuerpo es bastante Yo, duro. yo Y además soy, la yo soy posición el, así. yo soy la persona que ha hecho todo en su vida y no ha durado haciendo nada. Cuando era niño, sí, cuando era niño, eh, estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo con mi papá, y en la escuela nos daban clases primero fue de trompeta, pero yo no, como que no soplaba chido y el profe me descartó completamente, ¿no? Al principio. Y me mandaron a violín justamente, y sí entiendo perfectamente a lo que te refieres. A mí me gustaba mucho, pero después de regresar de Estados Unidos regresé para México y dejé de practicar completamente, ya no tuve la oportunidad de continuar practicándolo, pero sí me gustó mucho, pero sí entiendo completamente todo eso.
el profesor era muy estricto con eso, pero éramos niños, éramos todos, éramos una clase de 10 años, entonces no se podía poner tampoco en un plan de perfección al 100% y nunca experimenté lo que es la disciplina en el violín. Sí, pero sí entiendo todo lo que tiene que ver con la posición, es incómodo, el, de repente que te baja la mano, levanta la mano, no, no, así, aquí. Sí, hay que tener paciencia y realmente tiene que ser un instrumento que a uno le guste, Sí, que a claro. uno de verdad le guste el sonido y que lo apasione para poder superar eso y seguir más adelante, porque yo me acuerdo que yo terminaba de tocar el violín y a mí me dolía todo, entonces yo, o sea, lo que yo decía era como, no, no quiero tocar, o sea, yo, ¿para qué quiero un instrumento que me hace vivir adolorida? No, gracias. Pero pues Exacto. habrá personas a las que no les pase eso, porque hay muchos estudiantes que sí siguen con su violín, es algo que les gusta mucho. Yo, digamos, no seguí con el violín porque mi profesora se regresó a Estados Unidos. Y pues fue como un momento coyuntural que yo decidí ya no seguir. Pero definitivamente es que era el instrumento que yo no quería porque, o sea, era un instrumento que no era para mí. Yo realmente quería era poder cantar y tocar. Y pues en el violín no es que no se Eh, pueda hacer, sí se puede hacer, pero pues ya no, no es un instrumento que se presta tanto para eso porque pues no es eso. para hacer armonías. Entonces, básicamente eso fue lo que sucedió. Yo igual hoy en día sigo teniendo mi violín, de vez en cuando lo saco, toco alguna cosa, pero no, no es el instrumento de mi devoción. Va, va, va. Ok, entonces tienes este acercamiento con esta profesora y ahí fue cuando dijiste, ya no quiero saber nada de música, sino es de lo que yo quiero, ¿no? De, que es en este caso piano y pues la guitarra, ¿no? Y Sí, pues yo eso, tomaba mis clases de teoría, pero yo no entendía bien, o sea, claro, como yo nunca había estado inmersa en ese mundo, como de escribir, escuchar y adquirir todo ese lenguaje musical, pues a mí me enseñaban muchas cosas, pero yo no, no era capaz de entenderlas en un contexto. O sea, yo como ok, sabía cosas sueltas, pero no era capaz de conectarlas. Ya cuando entré a la universidad y todo, pues yo decía, yo en las clases de la universidad decía como, ay, a mí me enseñaron esto, pero no entendía para qué se usaban, ni dónde encajaban, ni nada de nada. ok. Empecé a como conectar todos los puntos ya en esa etapa, pero cuando me lo enseñaron yo no, o sea, como nadie me contextualizaba y yo era nueva en ese mundo y el resto de la gente no era nueva, pues yo no entendía nada. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Fíjate, eso nunca me había puesto a pensarlo, ¿eh? Esto de que a lo mejor y sé cositas, ¿no? Algunas cositas, pero a lo mejor el hecho de contextualizar podría brindar un chingo de respuestas a, como hablando de música, ¿no? Oh, está interesante, está interesante. Ok, entonces estudias la universidad, pero ya sabías desde antes de que entraras a este curso de violín que querías estudiar, ya nada más estabas esperando para que tuvieras la edad para poder entrar o fue una decisión que tomaste durante o después de... Pues, o sea, yo creo que en el fondo yo siempre decía voy a estudiar música, pero sin darle como mayor peso a lo que uno fuera a estudiar. Yo siempre fui muy buena estudiante en general, entonces yo hubiera podido estudiar realmente cualquier cosa porque en todo se me facilitaba, digamos, y no, digamos, no me peleaba con ningún área del conocimiento, sino me iba bien en todo. Entonces yo hubiera podido estudiar cualquier cosa, pero en mi cabeza siempre el plan fue música. Em, Cuando yo entré a esa institución, a mí incluso me ofrecieron que porque no me unía a un programa que tenían ellos que era como de escolarización, pero de ellos, entonces uno, para que uno se dedicara más tiempo a la música. Entonces era como estudiar algo intensivo de música y aparte ellos mismos te daban como el resto de la educación de todas las otras materias para después poder, digamos, como graduarte validando con un examen, pues ya como el título de bachiller. Pero
no lo hice, pues a mí sí me llamaba un poco la atención, pero yo todavía no dimensionaba todo lo que implicaba estudiar música y mi mamá sí dijo como no, tú vas al colegio normal, como cualquier persona normal, porque no sé, si no vas a ser rarita, porque no te vas a saber relacionar con la gente, no sé por qué, pero ella sí dijo como no, tú vas al colegio como una Sí, persona claro. normal, no te vas a saltar eso. Entonces yo nunca entré a ese programa eh, y ya, después ya decidí estudiar música y pero no fue como que yo ahí tuviera un choque con la música y dijera, no, ya no voy a estudiar si no es piano o guitarra, no. No, para nada, sino simplemente pues como mi maestra se iba, yo dije, no, pues yo para tener otra vez otro maestro y no sé qué, no, mejor ya cambiamos de instrumento. Sí, no, porque luego cambia mucho la técnica entre profe y profe y termina siendo como de que no, esto sí lo hacías con este profe, pero yo lo hago de otra forma y vas a aprender a mi manera. Es como que regresar casi casi desde cero, ¿no? Empezar desde cero, empezar desde el principio como que no está tan llamativo. Es decir, como no se me hace muy llamativo a mí. Este, Sí, sí, definitivamente. Ok, entonces pasa todo esto, ¿no? Y enseguida saliendo de, de la carrera, es una universidad, me dijiste, ¿verdad? sí, Sí, ok, sales de esta carrera de la universidad, no me recuerdo el nombre, ¿me lo podrías repetir? de la Javeriana. Bueno, o sea, cuando estudié el violín era en Unimúsica, que era como parte de Sí, la facultad de música de una universidad que es la Corpas. Pero ya cuando la yo estudié Corpas. música, o sea, cuando hice mi pregrado, fue en la Javeriana. Ok, en la Javeriana. Ujú. Javeriana, ok, en la Javeriana, ok. Este, el contacto que tienes con la música ya entrando a la carrera es pues es intensivo, ¿no? Me imagino que pura música todo el tiempo, no tienes, ah, a lo mejor sí tienes algunas otras materias, pero más enfocado a lo que es la música, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que dijeras, ya voy a tirar la toalla, ya no quiero saber nada de música, a lo mejor de la sobresaturación que tenías en ese momento de el contacto de música? ¿Crees que haya pasado eso en algún momento de tu carrera o crees o no? Hay momentos frustrantes, o sea, sí hay mucha frustración. No creo que sea por saturación de que uno vea música hasta en la sopa, entonces ya no quiere nada más de música. No creo que sea por eso, sino porque la exigencia es tanta y, digamos, la presión y el estrés es tanto que uno deja como de disfrutar la música porque todo es demasiado exigente, entonces tú ya no te concentras en si la música te gusta, si está sonando bonito, si, o sea, ya no aprecias igual la música como la aprecia una persona común y corriente que se sienta a escuchar música, porque todo el tiempo estás pensando es que tengo que analizar esto, que si está usando este ritmo, en este compás, entonces uno deja como de ver esas cosas, o sea, escucha la música de manera distinta, porque se está fijando en otras cosas, y si llega a un punto en el que hay mucha frustración, porque las cosas son muy exigentes y la música es una cosa que tiene mucha alma y mucho corazón. Entonces, cuando a ti la cosa se te vuelve tan cuadriculada y se le quita tanta alma y tanto corazón, pues eso es muy frustrante. Cuando yo entré a estudiar, al menos en la Javeriana, porque en otras universidades es diferente, pero en la Javeriana cuando tú te presentas a la carrera, tú te presentas no solo a la carrera en sí, sino a un énfasis. Y tú tienes que ser admitido para las dos cosas. Si tú no eres admitido para el énfasis que tú te presentaste, igual no estás admitido en la carrera. Hay diferentes énfasis. Hay énfasis en interpretación y entonces pues ahí se despliegan todos los instrumentos que te imagines. Hay, digamos, o en mi época había, no sé ahora, interpretación jazz e interpretación clásica. Ok, Hay otros énfasis como pedagogía, dirección coral, dirección orquestal, ingeniería de sonido y composición. Yo entré al énfasis de composición.
Ok. Entonces también había mucha frustración porque básicamente lo que esperaban los profesores de composición en los primeros semestres, porque hay dos ramas de la composición, una que llaman erudita y otra que llamaban comercial. Entonces la erudita era más o menos pues lo que uno llama música clásica coloquialmente. Ok, Pues que la pero música clásica es la que directamente clásica. No podría entrar a... es como lo que uno llamaría académica, es que son términos mal utilizados, porque la música clásica técnicamente pues es la música que corresponde al periodo clásico, o sea, em, como Haydn, como el Beethoven en sus inicios, Mozart, lo más este tipo de conocido, cosas, ¿no? el periodo de puro de Tchaikovsky. música clásica, pero pues coloquialmente uno dice música clásica, lo que en realidad debería llamarse algo así como música académica, ¿sí? Ok. Pero ¿qué Más pasaba? como Esa tirándola música, a orquestal, ¿no? Algo así se podría hacer. sí, pues no necesariamente orquestal, pero sí instrumental. Ok, instrumental, eh, ok, perfecto. y digamos que en esa escuela de pensamiento en la que yo me encontré, la música que querían que hicieran los que tomaran la rama de la música erudita, que sería como la música académica, era contemporánea. Y a mí personalmente no me gusta la música académica contemporánea en general, no quiere decir que todo no me guste, pero hay muchas cosas como técnicas extendidas de los instrumentos, que es sacarles otros sonidos, a veces incluso golpearlos, o sea, cosas que para mí no son lo que yo quisiera hacer, porque a mí no me comunican. Entonces o sea, yo sí estoy convencida y desde el principio tuve claro que yo como compositora no podía darle un discurso o convencer a nadie de nada si ese discurso no me convencía a mí. Y Sí, pues si a claro. mí esa música no me mueve, no me da esa trascendencia que yo necesito, no me comunica, pues yo tampoco voy a poder transmitirle a nadie nada con ese lenguaje. Y sí se esperaba, sí eran como muy exigentes en que ese debía ser el lenguaje. Entonces para mí eso sí fue un choque y fue un motivo de mucha frustración que sí, más de una vez dije como no, ¿será que yo me metí a estudiar lo que no era? Pero Sí. pues nada, uno sigue adelante. Igual ya después cuando me pude enfocar hacia la música comercial, pues me enfoqué a la música comercial, no porque yo quisiera hacer música comercial, sino porque sabía que definitivamente yo no quería hacer, digamos, música contemporánea con las técnicas que se usan hoy en día, como más modernas de composición. Bueno, sí, te entiendo. Música moderna, ¿cómo dijiste? ¿Música moderna? No, ¿sí? No. Música académica, Música comercial, ¿verdad? Es la otra. Que es a la que te comercial, dedicas. sí, exacto. Comercial es más pegado a todo lo que tiene que ver con cantautores, canciones, más, Sí, más así también como... música para medios audiovisuales, todo ese tipo de Ok, cosas. ok. Como para comerciales, para películas, todo eso también se involucra ahí. Ok, Exacto, ok, exacto. entiendo. Ok, no, pues está muy interesante y está chido también, o sea, está... ambas ramas, pues yo siento que disfruto mucho un buen soundtrack en una película y también te puedo decir que disfruto también a veces de escuchar a Tchaikovsky, a Nicolo también, me siento identificado porque se llama como yo, Nicolo Paganini. Este, Sí, a mí me gusta más Beethoven o Chopin. ¿Sí? Sí, Sí, pero sí Tchaikovsky escucho también me Beethoven, gusta. sí escucho Beethoven de repente, pero no sé, como lo he escuchado mucho, como que ya de repente digo, eso sí, lo he escuchado, y como en películas, y sí hizo como más comercial, no sé, llámame raro. Pero sí, sí, Ok, también, o sea, no, no, pues no se le quita el mérito, también tiene canciones, bueno, tiene muy buenas obras, este, va,
terminas entonces desistiendo de tu carrera, ¿no? Y dijiste, no, voy a seguir y voy a terminar. Terminas, este, ¿y cómo es el encuentro que tienes con la docencia musical? ¿Fue algo que surgió inmediatamente después de la escuela? ¿O pasaron cosas después de la escuela y después decidiste como la docencia musical? O sea, ¿cómo surge esto? Mm, Pues la docencia es otro de esas herencias familiares que tengo. Ok, Yo vengo de una nice. familia de profesores, profesores universitarios, profesores de colegio, profesores de muchas clases y muchas cosas. Ok, ok. Eh, y creo que es algo que uno siempre ha visto, o sea, que para mí era algo que yo siempre había visto en mi casa y que para mí también se daba naturalmente, que yo también jugaba cuando era niña a sentar a mis muñecas y hacerles cuadernos y darles clase. Ok. Y yo siempre era la niña que llegaba, por ejemplo, cuando era época de exámenes en el colegio, yo siempre era la que llegaba y todas las otras estaban esperando ahí para que yo les hiciera como una clase de resumen de todas las cosas que iban en el examen. Entonces yo creo que esa siempre fue mi vocación, es algo que yo disfruto mucho. Yo creo que hay muchas personas que son profesores porque les toca, porque no encontraron otro trabajo. Y creo que eso ha generado una crisis profunda en la sociedad que de pronto uno a veces no alcanza a dimensionar, porque muchas personas tienen que aprender a base de frustración, de miedo, de correcciones, digamos, hechas de una manera que no es adecuada. Y en vez de disfrutar aprender, esa gente aprende a que aprender es algo traumático. Porque Sí, esos claro. profesores que originalmente no querían ser profesores podrán ser muy buenos en lo que sea que enseñen, o sea, ser muy buenos profesionales, saber mucho, pero una cosa es ser un buen profesional y otra cosa es ser un buen profesor, porque una cosa no implica Sí, claro. necesariamente la otra. Uno puede saber mucho de un tema, pero no saber explicarlo, no tener los recursos pedagógicos para que otra persona te pueda entender. Porque hay muchos profesores que dicen, si tú no me entiendes, es porque tú eres mal alumno. Pero nunca se hacen la pregunta de si tú no me entiendes, ¿será que es que yo soy la que no me estoy haciendo entender? O sea, ¿será que yo no tengo suficientes recursos pedagógicos, suficientes estrategias para que tú me entiendas? Porque la educación está tan estandarizada que solo hay una manera de enseñar y solo hay una manera de aprender. Y cuando hay personas que se salen de ese estándar, el profesor nunca se acomoda. Y entonces las personas se van quedando rezagadas, y eso genera una serie de problemas que uno de pronto no dimensiona. Entonces, para mí sí fue una vocación y para mí es una alegría poder ser de ese grupo de profesores que son profesores no porque les tocó, sino porque de verdad era su vocación. Y considero yo que soy una profesora que se adapta a sus alumnos y que busca diferentes maneras de aprender, o sea, que no se queda encasillada en que tiene que ser así, sino en ver cómo mi estudiante aprende de mejor manera, cómo se le facilita, cuáles son sus fortalezas y partir de ese punto para poderle enseñar de una manera en que sea más amigable para el estudiante. Sí, claro. Sí, no, y aparte yo sí siento que tuve buenos profesores cuando en la primaria. En la secundaria, uno que otro medio malo, pero sí veo mucha deficiencia, como dices tú, sí veo mucha deficiencia en el sistema de salud. Y el hecho de que tengas las herramientas o de que tengas como esa herencia, ¿no? De el gusto y la vocación, más que nada, de enseñar y de que puedas compartir, está súper chido. Entonces, comienzas tu proyecto enseguida después de terminar la universidad, tu proyecto de docencia o El de más docencia adelante. como tal, sí. El de Profenati, no. Yo cuando recién me gradué, el primer trabajo recién graduada fue como profesora. Yo entré a trabajar con una academia dictando clases de piano, de guitarra y de canto. Y de ahí en adelante empecé a tener trabajos similares. O
sea, de una academia pasé a otra. Fui como cambiando de trabajo, que uno va escalando y pues va mejorando sus propias condiciones de trabajo. Trabajé un par de años en un jardín infantil dando las clases de música del jardín. Em, y cuando ya dije, este trabajo realmente es muy exigente porque un trabajo en un jardín con niños tan pequeños es un trabajo muy exigente física y mentalmente. Un trabajo que yo Sí, disfruto profundamente porque me encantan los niños. Los niños son lo más divertido, lo más sincero, son geniales. Pero también son muy exigentes, o sea, uno está todo el tiempo sentándose, parándose del piso, corriendo para un lado, estando pendiente que estén a salvo, que todo, que sí, no vaya claro. a ocurrir un accidente. Y eso es muy exigente. Entonces yo pues decidí que iba ya a trabajar de manera independiente, ya no con ninguna academia, o sea, no atada ni a una academia ni a una institución, sino que iba a ser profesora yo independiente. Y decidí abrir Profenati. Pero realmente esa no fue la razón que me llevó a abrir la cuenta de Profenati. La razón que me llevó a abrir la cuenta de Profenati fue que un día yo estaba en Instagram, como se dice hoy en día, scrolleando. Y yo estaba viendo videos y me empezaron a salir un montón de videos que yo decía, no puede ser que alguien se siente a grabar estas cosas. Como de alguien que calienta una bola metálica y luego lo pone en un hielo y la bola derrite el hielo. O personas que están destruyendo cosas y ya ese es todo el video. Y yo decía, no, no puedo creer que la humanidad esté yendo a este contenido tan sin sentido, tan vacío, que no aporta absolutamente nada. Y entonces es cuando yo decido pues que yo sí puedo aportar algo, o sea que yo sí puedo hacer un contenido que le sirva a alguien de algo y que no sea solamente un video diseñado para que la gente se quede atontada viendo eso horas de horas, sino que de verdad pueda ser útil. Y ahí es cuando decidí abrir esa cuenta para crear contenido musical que pueda ayudar a las personas que de pronto no tienen acceso a un profesor o que pues que no pueden pagar clases, que igual tengan un espacio de práctica, de resolución de dudas, de aprendizaje, que puedan aprovechar en ese tiempo que uno usualmente gasta haciendo nada, viendo videos X. Sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Y es justamente eso, ¿no? También la sobreestimulación de las redes sociales y el escroleo, ¿no? Que de repente estás así, de repente pasó una hora y ni cuenta te diste, ¿no? Es una de las peores batallas de las que he estado tratando de librarme últimamente. Desde que empecé este proyecto y desde Sí, poquito eso antes es ya estaba difícil. como que queriendo dejar, cerré redes sociales varias veces porque me consumía demasiado tiempo, me consumía mucho. Y sí, sí, tienes toda la razón. Y de repente, no sé qué onda, si a mi algoritmo o si también de repente te haya pasado a ti, de repente de esas veces me salía como muchísima información al respecto de una sola cosa. Como de repente videos de... Pues yo soy una persona que tiene intereses muy dispersos, ¿no? Yo tengo intereses en arte, tengo intereses en música, bueno, en todas las ramas del arte en general y aparte también en deportes, también en como que en muchas cosas, no soy una persona que me quedo tranquilo con una sola cosa, yo no puedo hacer eso, soy neurodivergente, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces de Ujú. repente era como de que música y me salían una barbaridad de videos de música, ¿no? De teorías de esto, teoría del otro y termina sobreestimulando demasiado el cerebro y de repente de arte, ¿no? Pues que técnicas de pintura de esto, técnicas de óleo y de acuarela y que por aquí, que por allá, que lápiz, pincel y luego de repente de tatuaje, ¿no? Tatuaje de esto, tatuaje del otro, que y termina sobreestimulando el cerebro y quitándote la atención por completo de las cosas que amas, de las cosas que te apasionan, de las cosas que te gustan. Un contenido más como por ejemplo el tuyo que es más específico y más concentrado en el no solamente en el conocimiento sino en un uh,
que te puede llevar, ¿no? Gradualmente, de poquito a poquito, y también como que te lleva de un lado, del otro, pero enfocado siempre en que puedes haber visto un video antes y puedes aplicarlo en el video que estás viendo ahorita, ¿no? Entonces eso es como que parte de lo que se me hace muy chido. Y, y pues está muy, muy, muy padre. ¿Cómo evoluciona este proyecto? O sea, después sigues teniendo, o sea, tú comienzas tu academia y después comienzas la página, ¿no? De Profe Nati. O sea, yo me independizo como trabajadora, decido ya que solamente pues voy a tener estudiantes propios, em, pero no es como que sea una academia ni nada, sino solo soy yo dictando clases, pues porque ya tenía una red de alumnos ya suficientemente amplia pues en esos años de trabajo, que sí trabajé para otros, entonces pues también lo empiezan a recomendar a uno, empieza a llegar gente, entonces yo dije, no, ya en este punto no necesito yo, o sea, puedo ya trabajar de manera independiente y no estar dentro del equipo de alguien más, sino ser mi propio equipo, pero no es que sea una academia. Y a la par decidí crear esa cuenta, por lo que te digo, para aportar lo que yo creo que es mi granito de arena, porque pues por vivir en un mundo menos vano. Y ya de ahí empecé a grabar los videos. Al principio no tenía como una frecuencia estandarizada ni nada, sino pues cuando yo tenía el momento, grababa el video, sacaba la idea, lo publicaba. Y pues obviamente tenía 4 seguidores, o sea, tenía muy poquitos seguidores. Todos los seguidores eran obviamente amigos o familia que yo les daba a seguir y me seguían de vuelta. Pero en un punto empecé a subir el contenido 3 veces a la semana. O sea, dije, bueno, ya vi más o menos cómo es la cosa, qué tipo de videos quiero subir, qué tipo de ejercicios voy a subir. Voy a subir 3 videos a la semana. Y como que me organicé, hice una tablita en Excel como con un calendario y dije, este día subo este video, y así organicé todo. Y empecé a subir 3 videos a la semana. Y de repente a un video le empezó a ir súper bien. Y entonces empezó a llegar muchísima gente, muchísimos comentarios. Y pues ahí empezaron a seguir los subidores. Y pues yo seguí subiendo mis 3 videos semanalmente y pues esos seguidores empezaron a subir. A punta de constancia, yo creo que lo que hace el trabajo en las redes sociales es constancia. Pues si uno lo hace de manera orgánica, sin pagar publicidad y eso. Sí, no, yo sí pagué publicidad por unos videos anteriormente, pero ya se me acabó el crédito que me dio Facebook, entonces ya. Sí, ¿cómo organizas tus tiempos para, o sea, no solamente para subir, porque pues sí es parte importante, ¿no? Pero también para crearlos, ¿no? Para realizarlos, para dividir tu tiempo entre tu trabajo y también el estar subiendo videos, ser constante también en redes sociales, toda esta onda. ¿Cómo es que organizas tus videos? ¿Cómo es que organizas tus tiempos? Porque pues muchas veces un video no queda a la primera, ¿no? Hay veces que tienes que repetirlo por algún ruido externo o por alguna, pues no sé, cuestión externa, que tienes que como que volver a repetir hasta que quede. ¿Cómo organizas tus tiempos? Es difícil como acoplar la vida de creador de contenido a tu vida que ya tenías como profesora, perdón. Sí, es difícil porque, o sea, realmente gasta uno bastante tiempo, bueno, no gasta, invierte uno bastante tiempo, porque pues el hecho de pensar que va a grabar uno, sentarse a grabarlo, después pues la edición que hago usualmente es mínima, pero pues toca cortar el video, ponerle el letrerito, hacer la partitura del ejercicio que uno esté haciendo, sacar los pantallazos de la partitura, luego ponerlos. Pues una edición que no es muy compleja, pero pues igual eso es tiempo que hay que sacar para hacerlo. Claro. Y después una vez uno sube el video, si es por ejemplo uno de esos videos de selección múltiple
de entrenamiento auditivo o de una pregunta de teoría, pues hay que contestar los comentarios, decirle a las personas si contestaron bien, si no contestaron mal, lo que sea. Entonces eso sí toma bastante tiempo. Es un reto y es difícil porque pues yo no hago dinero con Profenati. O sea, yo no he visto el primer centavo con mi cuenta de Instagram, porque mi propósito no es eso. O sea, seguramente hay maneras de monetizar eso, yo las desconozco, estoy cero enterada del tema. Tal vez debería No, hacer yo la tarea tampoco. de Posiblemente revisar sí, cómo ¿eh? se podría hacer eso, pero yo nunca lo he hecho. Entonces, es un trabajo de tiempo completo que uno no puede hacer de tiempo completo porque uno necesita hacer su trabajo que sí le paga las cuentas. Es más bien un trabajo que uno hace por cariño y por gusto, y pues en mi caso por ese propósito que tengo yo de hacer algo que tenga valor para las personas, que puedan sí usar sus redes sociales de una manera, digamos, no sé si llamarla más inteligente, pero más estratégica para que se pierda Sí, menos claro. tiempo uno eh, eh, ahí viendo contenido, y de verdad pueda aprovechar ese tiempo que uno utiliza en eso para construir algo que le puede servir para muchas cosas, porque la música, más allá de hacer música, es un arte que te enseña muchas cosas, te enseña de disciplina, de constancia, eh, también desarrollas muchas cosas perceptivas, y también desarrollas muchas cosas muy humanas, porque es que la música también despierta fibras que uno no despierta haciendo otras cosas, también te lleva a tener empatía, de pronto, no sé, yo tengo mucha empatía con mis estudiantes. Si no les sale, no soy para nada la profesora que les dice como no sirves, no sé qué, no te sale nada bien, sino todo lo contrario. La música es para darnos cuenta que somos humanos, que los humanos podemos hacer cosas muy bellas y muy valiosas, pero que cuando hacemos cosas bellas y muy valiosas, eso no quita que también tenemos errores y momentos en los que no nos salen las cosas, que también hay momentos en los que nos suena horrible, y eso no nos quita lo valioso que hacemos. Sí, pues sí. Entonces, Incluso dicen que el éxito se llega a base del fracaso, ¿no? O sea, tienes que fallar 1000 veces para poder ser bueno en algo. sí, acá tenemos un dicho que es echando a perder se aprende. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, sí. Entonces sí, a veces es complicado sacar el tiempo, pues por eso, porque yo creo que si uno fuera un creador de contenido que vive de ese contenido, pues es una actividad a la que uno dedica el 100% de su tiempo, y ya está. Sí, Pero claro. si por el otro lado es una actividad que uno hace no sé, por amor, por cariño, y no es su trabajo, o sea, si eso no le representa nada económicamente a uno, pues es algo a lo que uno le tiene que sacar tiempo, que es bastante, pero igual uno tiene que cumplir todas sus otras responsabilidades. Entonces, a veces, o sea, de vez en cuando no logro subir los 3 videos a la semana, porque por X o Y motivo no me da el tiempo, pero trato de subir 3 a la semana. Sí. Te iba a preguntar también si al momento de organizar tus tiempos, ¿no? Porque pues sí tiene que haber una organización para que funcione tu vida social, tu vida laboral y lo que son las redes, ya que me comentas que no se genera absolutamente nada de las redes, ¿no? Entonces, ah, es algo que lo haces por amor, por pasión, que es de donde salen las mejores cosas en mi perspectiva, en mi punto de vista, ¿no? Salen las cosas más chidas cuando se hacen sin un interés monetario. Que también caería bien, ¿no? Caería bien, pero es mejor cuando no se espera eso, y porque puedes compartir desde tu corazón. Pero para realizar toda esta organización, ¿tú crees que más bien, no crees, porque estoy casi seguro de que sí, qué cosas bueno, no qué cosas, qué actividades tú dices que son las que has dicho, esta actividad la voy a completamente borrar de la lista, a menos de que me sobre muchísimo tiempo en un día que pueda hacerlo? Ok. ¿Qué actividades serían las que dirías?
Yo solía hacer unos videos de duetos de solfeo. Entonces, pues claro, me tocaba a mí primero grabar una voz y después grabar la otra encima, pero a mí al menos, no sé, yo no he podido hacer que las aplicaciones que juntan los dos videos, o sea, que te permiten grabar dos capas de videos como a capela o incluso el mismo editor de Instagram, nunca he logrado que me funcione grabar una cosa sobre la otra porque siempre queda corrido. O sea, nunca empiezan al mismo tiempo, a pesar de que yo los grabe con los audífonos, con el micrófono, con todo, siempre quedan desfasados. Entonces, la manera en la que yo grabo eso es que grabo primero un video con metrónomo y después me envío el video a mi computador, lo abro en el computador, lo pongo en los audífonos y escuchando en los audífonos el metrónomo y la otra voz, grabo el otro video con el celular y luego pues los tengo que editar y juntar y ver que pues que empiecen al mismo tiempo para que de verdad queden bien, exacto, para que queden bien sincronizados. Eso toma mucho tiempo. Entonces, ese, por ejemplo, los videos de los duetos son una categoría de videos que solo hago de verdad cuando tengo suficiente tiempo, porque si no, pues porque no voy a hacer algo mal hecho y pues para hacerlo bien lleva su tiempo. Claro. Eso es por ejemplo. Ok, ok, ok. Ok, yo creo que estamos... Yo estoy satisfecho. No sé si se me esté pasando algo que quieras añadir sobre... No, sobre... tú eres el entrevistador. Lo que tú No, quieras cubrir, cubrimos. No, pues yo siento que está como muy completo. Dedicación, constancia. Si alguien que está apenas aprendiendo música, ¿qué mensaje le podrías dar para motivar a esta persona que no es un camino fácil? Porque yo ya pasé más o menos por ahí. Yo desistí completamente, yo no pude continuar con la presión, pues no sé, en aquel momento a lo mejor muchas veces los tiempos no son los mejores para realizar las cosas que quieres hacer. Ya, pero pues no sé, me siento satisfecho con lo que he hecho hasta ahorita. Entonces, yo sé que es difícil porque pues yo desistí, pero si hay alguien por ahí estudiando como docente, ¿qué mensaje le podrías dar como para que continúe y le siga pues en este arte? Ok, pues yo creo que la música es una profesión muy bonita que vale mucho la pena. Porque haciendo música uno puede acompañar la vida de muchas personas que uno de pronto ni llega a conocer en su vida. Y para mí la música es una manera de trascender, una manera en la que uno deja algo de uno mismo para que perdure en el tiempo y se quede cuando uno ya se haya ido y va a ser algo que hable por uno cuando uno ya no esté. Eso le diría a una persona que quiera hacer música de manera profesional. A una persona que no quiera hacer música de manera profesional, sino que estudie música más bien como una actividad alterna, como un hobby, este tipo de cosas, le diría que lo disfrute. O sea, que lo principal es disfrutar, que si es algo que le causa estrés, busque otra manera de hacerlo o de pronto otra actividad, porque no necesariamente todas las personas tienen que hacer música, pero yo creo que es una actividad muy importante en general, el arte, no solo la música, porque sobre todo yo lo veo en personas mayores, cuando uno va creciendo y cuando las personas ya se van volviendo de la tercera edad. Es muy importante que tengan actividades y hobbies en los que puedan ocuparse, porque si no, el deterioro que van a tener a nivel neurológico y mental va a ser mucho. Cuando una persona no cultivó ese tipo de actividades, de pasatiempos y de habilidades, la vejez es otra. O sea, yo sí creo que hace una gran diferencia tener hobbies y habilidades para tener una vejez sana.
O sea, no quiere decir que te garantice que no te va a dar Alzheimer ni nada de eso, porque pues eso también involucra cosas genéticas que están fuera de las manos de uno. Pero en general hacen mucho por la vejez de una persona, y por no solamente por la vejez, sino también en el diario vivir de un adulto. Es importante tener una actividad que lo pueda sacar a uno de todo el estrés y de toda la carga mental que uno tiene de su trabajo, algo que uno de verdad disfrute, porque a veces uno de adulto se olvida de lo que es disfrutar las cosas. Cuando uno es niño uno disfruta todo, y todo es, pues seguramente todo menos ir al colegio, no sé. Pues a mí sí me gusta ir al colegio, pero pues la mayoría de las personas no. Pues Pero uno ahora disfruta alguien que sí, habrá mucho alguien que no. si va a saltar lazo. Sí. Uno disfruta mucho si va a hacer deporte, disfruta mucho si va no sé, a cantar, si va a jugar, si va a lo que sea. Cuando uno es adulto, uno pues más o menos vive en un piloto automático de esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no porque se disfruta. Entonces tener una actividad que lo conecte a uno con ese niño interior y con ese disfrute es muy importante para mí. Le diría a esa persona que trate de ser constante pero sin sobreexigirse, porque no, precisamente si uno se sobreexige pierde el disfrute, que es el objetivo principal. Y si uno no lo está haciendo por una razón profesional, si uno no se va a convertir en un concertista o algo que requiera ese nivel, pues debería tomarlo más como una actividad que de verdad sea para su disfrute. Y lo que le diría es que intente sacar 10-15 minutos al día. Si no lo puede hacer día al día, pues día de por medio, pero que saque 10-15 minutos. Con que estudie 10-15 minutos se hace muchísimo más que si por ejemplo sacara no sé, 3 horas un día para estudiar. O sea, si uno saca 3 horas un día para estudiar, probablemente se va a frustrar porque en los primeros 15 minutos no le sale lo que uno se sentó a estudiar, y se frustra, y cada vez que repite y repite y repite hay más frustración, y entonces menos le sale y se vuelve un círculo vicioso. Si uno estudia 10-15 minuticos al día, hace mucho más progreso porque genera la memoria muscular que uno necesita, genera esas conexiones neuronales de una manera más eficiente, y además lo va disfrutando más de ver ese proceso escalonadito y de sentir que uno avanza, digamos, progresivamente, porque así es el aprendizaje es progresivo. Va, perfectísimo. Me quedo con ese consejo para mí también. Y pues ya sería todo lo que tendría que preguntarte. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? ¿Cómo funcionan tus clases por si a alguien le interesa de repente? Pues nada, estoy en Facebook y en Instagram. Por ahí alguna vez alguien me dijo que alguien estaba subiendo una cuenta mía en TikTok, a una cuenta mis videos en TikTok. No es mía, no soy yo. No sé si alguien me está pirateando en TikTok o no. ¿No estás en TikTok entonces? Bueno, no tengo TikTok para Profe Nati. Solo estoy en Instagram como Profe Nati _música, y en Facebook también como Profe Nati. Tengo otras redes sociales ya como con mi proyecto de cantautora, pero de Profe Nati solamente son esas dos. Y okay. Ahí está, si uno entra a la cuenta de Instagram, ahí aparecen todos los botones para contactarme por donde quieran, por el correo, por el celular, por WhatsApp. Clases completamente privadas y personalizadas, ¿cierto? Exacto, sí, exacto, son clases individuales. Bueno, también se puede dictar grupales si alguien llega con un grupo de personas, pero sí, lo que yo busco es que sean personalizadas precisamente para poder adaptar la metodología a cada alumno, que no sea el alumno el que se tiene que adaptar a la metodología del profesor, sino que el profesor pueda adaptar la metodología a la manera de aprender del estudiante y a las metas que tiene el estudiante, porque a veces por X o Y motivo los profesores se encaprichan en que el estudiante tiene que aprender esto, aquello, lo otro, pero todo es relativo. Realmente todo es relativo, porque si yo estoy enseñándole por ejemplo a un adulto mayor, que esa es su actividad de lo que sea que está aprendiendo para generar más conexiones neuronales, para mantenerse activo y para tener una actividad en la cual ocuparse,
pues yo no, sería absurdo que yo me ponga a exigirle un montón de cosas y recursos técnicos. Yo necesito es que esa Sí, persona pueda claro. aprender a su ritmo, disfrutar lo que hace y que le sirva para ese propósito que quiere ser, que quiera hacer. Si ya viene un estudiante que se quiere preparar para presentarse a la universidad, pues yo sí tengo que exigirle ese nivel porque el propósito de él sí es volver eso profesional. Ok, Entonces, ok. yo creo que como profesor es muy importante entender que eso tiene que esas metas son las del estudiante, no las del profesor. Y uno tiene Sí, que claro. diseñar lo que sea que va a enseñar basándose en esas metas y no en las propias del profesor. Las edades que manejas en clases, ¿cuáles son en general? Bueno, ¿das clases para adultos, niños, jóvenes o tienes edades De específicas todo. en las que tienes? De la edad mínima, como por No, de ejemplo todo. para un infante, ¿cuál sería la edad como más recomendada para comenzar sus estudios en música, si le llamara la atención? Para que ya pueda entender Un niño mejor puede como todo empezar eso. con iniciación musical desde los 3 años. Trabajamos no con un instrumento como tal, sino con estas campanitas que tienen tonos Ok, ok. de la escala diatónica, que tienen do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y con otra serie de recursos y de instrumentos de percusión pueden trabajar iniciación musical. Ya si van a trabajar un instrumento, que tengan 5 años en adelante y Mínimo ya, 5 ya años. ahí sí ya no hay límite superior de edad. Ok. Esto también podría funcionar esto como, bueno, como que me quedo con la duda, ¿no? Porque de repente y si me interesara. Eh, puede funcionar como clases en línea para un infante desde 5 años o pues ya ves que de repente son muy dispersos los niños, ¿no? Y que tienes que estar como más presente. Hay niños que tienen periodos de concentración más grandes que otros. Un niño de 5 años no tiene un periodo de concentración muy amplio. Entonces, uno toca hacer una clase más corta. Pero si tiene 5 años, o sea, el 99% de las veces va a necesitar que un adulto esté sentado al lado de él para recibir la clase. Ok, Y que le ok, ayude a ok. poner el dedito, a mirar aquí y allá y a mantenerse concentrado. Y va a ser una clase mucho más corta que lo que sería para un adulto. Hay niños que sorprendentemente tienen periodos de atención más amplios y Sí, claro. que digamos no son tan inquietos y pueden funcionar muy bien para tomar una clase solos, pero no es lo usual. Lo recomendable es que si es un niño pequeño, por ahí de 5 o 6 años, pues que un adulto lo acompañe para que pueda darle el apoyo que necesite, para seguir las instrucciones, para poder implementar todo lo que se le está enseñando. Y además una clase con un niño es muy diferente a con un adulto porque un niño aprende a partir de experimentar y de jugar, no de que le Sí, expliquen claro. tantas cosas como a los adultos. Sí nos gustan las explicaciones, sí nos gusta entender por qué y cómo y cuándo y dónde, pero al niño le gusta es jugar, divertirse, explorar y de esa manera va aprendiendo. Entonces también hay que hacer otra serie de actividades distintas. Pero esa es la Ok, recomendación, que haya un adulto ahí ok, para que ok. pueda, digamos, como suplir esa falta de presencialidad. Perfectísimo, quedo completamente satisfecho con esta entrevista. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por los cambios que tuvimos que hacer también del celular, la computadora y todo No esto. te preocupes. Eh, una disculpa por eso. Voy a tratar bueno, no voy a tratar, más bien voy a acomodar todo que empate chido. Eh, Muchísimas gracias por regalarme esta entrevista, por tomarte el tiempo de responderme los mensajes y por estar aquí hoy. Eh, pues nada, sería todo entonces de aquí de parte. Muchísimas gracias. Y aquí siempre va a ser A tu ti, espacio cuando más adelante a lo mejor que se precie otra. Muchas gracias. a ti, a ti. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Y